¿Qué es el adanismo? Cuando hablamos de adanismo, no nos referimos a una ideología formal, sino a una actitud política profundamente destructiva, marcada por la creencia de que todo lo anterior está mal simplemente por ser anterior. El término viene de Adán, el primer hombre según la tradición judeocristiana. En política, se usa para describir a quienes actúan como si el mundo comenzara con ellos, ignorando la experiencia acumulada, las estructuras heredadas y las razones detrás de las decisiones previas. Donald Trump, en su actual legislatura, encarna el adanismo con una intensidad que pocas veces se ha visto en una democracia consolidada como Estados Unidos. Su enfoque es claro: lo que hicieron los anteriores está mal por definición, y yo lo haré todo nuevo, a mi manera. Esto se ha reflejado tanto en política interior como exterior, en economía, relaciones internacionales, y hasta en el discurso cultural. ¿Por qué es tan peligroso el adanismo? Porque rompe el principio fundamental de cualquier sistema democrático estable, la continuidad institucional. Una república moderna no se construye sobre borrón y cuenta nueva cada 4 años. Se construye sobre una evolución progresiva, donde cada administración toma lo útil de la anterior, corrige errores y avanza. Pero en el adanismo, no hay corrección ni evolución. Solo hay demolición. Veamos algunos ejemplos concretos. Eliminar tratados sin estrategia de reemplazo. Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, del Acuerdo Nuclear con Irán, FPOA, del TPP, Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Lo hizo con el argumento de que eran malos negocios, sin presentar alternativas viables ni asegurar consensos con aliados. ¿Resultado? Un vacío estratégico que fue aprovechado por potencias como China o Rusia para expandir su influencia. Rehacer políticas migratorias desde cero. Trump desmanteló políticas migratorias anteriores sin preocuparse por sus efectos humanitarios, logísticos o diplomáticos. El caso más sonado: la política de separación de familias en la frontera. Una medida que generó una oleada de rechazo internacional y cuyas consecuencias siguen resonando hoy. Ataques sistemáticos a instituciones independientes. Su discurso contra el FBI, el Departamento de Justicia, la prensa, y hasta jueces federales no es solo retórica. Es una forma de negar la legitimidad del sistema mismo, como si todo estuviera podrido y solo él pudiera arreglarlo. Eso, en cualquier otro contexto histórico, se llama populismo autoritario. El problema de fondo: la arrogancia de quien cree que solo su visión vale. El adanismo parte de una arrogancia profunda, la idea de que nada de lo que hicieron los gobiernos anteriores tiene valor. Se desconoce el contexto en que se tomaron decisiones, se omiten los consensos alcanzados con sangre y negociación, y se ignora que gobernar no es improvisar, sino administrar con visión a largo plazo. Y esto, precisamente, es lo que está destruyendo la reputación de Estados Unidos como potencia seria. ¿Quién puede confiar en un país donde todo se deshace con la siguiente elección? ¿Quién puede firmar un acuerdo comercial, de defensa o de cooperación internacional, si sabe que en 4 años puede volverse papel mojado? El adanismo no solo destruye el legado anterior, destruye el futuro común. Exploraremos cómo esta actitud adanista ha afectado las relaciones económicas, la credibilidad internacional, y la seguridad global. Pero lo importante aquí es dejar claro que Trump no solo quiere rehacer América, quiere ser el único autor de su historia. Y eso es profundamente peligroso. Consecuencias en la economía: aranceles bruscos. Uno de los ejemplos más claros del adanismo económico de Trump se encuentra en su política arancelaria. Una política que se presenta como defensa de los trabajadores y de la industria estadounidense, pero que en realidad ha generado una ola de inestabilidad, costos impredecibles, y confusión estratégica. Tanto para empresas nacionales como para aliados internacionales. ¿Qué hizo exactamente Trump? En su primer mandato, y ahora nuevamente en su legislatura actual, ha reactivado su famosa guerra comercial. Imposición súbita de aranceles a productos clave, por ejemplo, acero y aluminio de la Unión Europea, México, Canadá y China, con porcentajes que van del 10% al 50%. Pero en esta nueva etapa, ha ido incluso más lejos. Anunció en mayo de 2024 un arancel del 25% para vehículos eléctricos importados de China. Bajo el argumento de proteger la industria automotriz nacional de una amenaza existencial por la sobreproducción y subsidios chinos. Lo mismo ha hecho con paneles solares, semiconductores y maquinaria pesada. Esto genera una pregunta legítima. ¿No está bien defender la industria nacional? Sí, pero no de forma brusca, improvisada y sin coordinación multilateral.
El problema no es proteger. El problema es cómo se protege. Trump impone aranceles como si fueran una herramienta aislada, sin considerar las consecuencias encadenadas. Porque en el mundo actual, la economía no se organiza por países, sino por cadenas de valor globales. Por ejemplo, una camioneta Ford puede ensamblarse en Estados Unidos, pero con piezas fabricadas en México, componentes electrónicos de Corea, y software alemán. Un arancel a cualquiera de esos eslabones afecta el costo final del producto, la competitividad y el empleo en Estados Unidos. Impacto directo sobre las empresas estadounidenses. Muchas empresas han tenido que reubicar sus cadenas de suministro, lo cual implica costos millonarios, meses o años de reajuste, renegociación de contratos, certificaciones y riesgo de perder acceso a mercados internacionales. Algunas, simplemente, no pueden adaptarse a la velocidad que exige la Casa Blanca, y terminan absorbiendo pérdidas o trasladando costos al consumidor. El resultado, inflación en ciertos sectores, reducción de márgenes de ganancia, despidos anticipados y retraso en inversiones estratégicas. Todo esto bajo el manto de incertidumbre permanente, porque los aranceles se anuncian, se implementan, se suspenden y luego regresan con otras condiciones. El caos arancelario como política. Trump ha convertido los aranceles en una especie de herramienta de chantaje diplomático. Un botón rojo que se aprieta cuando quiere negociar mejores condiciones con otros países. Pero esto no es solo agresivo. Es ineficaz. Veamos algunos efectos. Empresas de tecnología estadounidenses se vieron perjudicadas por las represalias chinas, que incluyeron restricciones a minerales raros y componentes clave. El sector agrícola perdió acceso a mercados asiáticos. El precio de la soya y el maíz cayó durante meses, y el gobierno se vio obligado a compensar a los granjeros con subsidios de emergencia. Aliados históricos como Canadá y la Unión Europea respondieron con aranceles propios, afectando la exportación de whisky, motocicletas, productos lácteos, y hasta pantalones vaqueros. ¿Todo esto, para qué? Para luego sentarse a negociar tratados bilaterales que en algunos casos son iguales o peores que los que él mismo desechó, como ocurrió con el USMCA, Tratado México-EU-Canadá, que reemplazó al NAFTA. El resultado, inseguridad económica. La comunidad empresarial vive en una especie de estado de alerta constante. No saben si lo que se firma hoy tendrá validez mañana. No hay certidumbre jurídica, ni predictibilidad regulatoria, ni política comercial coherente. ¿Qué inversionista extranjero se compromete en esas condiciones? ¿Quién abre una planta, contrata 1,000 empleados, si no sabe si el presidente decidirá cambiar todo el marco fiscal o comercial la semana que viene? La economía necesita una cosa por encima de todo: estabilidad. Y la política arancelaria de Trump ha logrado lo contrario. En nombre de la protección, ha desatado una inestabilidad que golpea precisamente a quienes dice defender: las empresas, los trabajadores y los consumidores norteamericanos. En lugar de fortalecer la economía, ha sembrado miedo, incertidumbre y confusión. Credibilidad e incertidumbre. Si hay algo que los mercados, los empresarios y los aliados internacionales valoran más que una buena política, es la consistencia. Y en este punto, la administración Trump, tanto en su primer mandato como en su nueva legislatura, ha fallado de forma sistemática. Su estilo errático, contradictorio, impulsivo y personalista ha generado una crisis crónica de credibilidad que afecta no solo su presidencia, sino la imagen global de Estados Unidos como socio confiable y como líder internacional. ¿Cómo se manifiesta esta falta de credibilidad? Con decisiones que se anuncian de forma unilateral, sin consulta previa, sin aviso a los afectados, y que muchas veces se revierten o contradicen pocos días después. Veamos algunos ejemplos. En 2024, Trump anunció aranceles del 25% a productos europeos, en particular vehículos eléctricos, acero y tecnología verde. 3 semanas después, tras presión de lobbies empresariales y amenazas de represalias por parte de la Unión Europea, relajó parte de los aranceles para Alemania y Países Bajos, mientras los mantuvo para Francia e Italia. En 2018, retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, FPOA, acusando al régimen de violar los términos. Después impuso una política de máxima presión con sanciones severas. En 2019, tras el ataque a refinerías sauditas, sugirió estar dispuesto a reunirse sin condiciones con Irán. Y en 2020 ordenó el asesinato del general Soleimani, reactivando el conflicto. ¿La señal al mundo? Estados Unidos no tiene una doctrina,
tiene un humor presidencial. En 2023, impuso una restricción sobre la exportación de chips de IA a China, y a los 3 meses permitió excepciones para varias empresas estadounidenses, generando desconcierto entre inversores y socios asiáticos. ¿Qué mensaje se manda? Que las reglas cambian según presión política, no por estrategia nacional. El daño a la planificación empresarial. Para las empresas, sean locales o multinacionales, la confianza en el marco regulatorio es tan importante como los incentivos fiscales. Y bajo la administración Trump, ese marco se ha convertido en una montaña rusa. Las empresas no saben si las condiciones comerciales seguirán vigentes. No pueden prever si una inversión a 5 o 10 años se verá afectada por una orden ejecutiva. Incluso dentro del mismo Partido Republicano, muchos empresarios conservadores han expresado preocupación por este modelo de improvisación. Un CEO no puede planear una expansión, una apertura de mercado o una reubicación industrial cuando el entorno normativo se convierte en rehén de decisiones personales. El efecto dominó, inestabilidad jurídica e institucional. Esta falta de previsibilidad no solo afecta a la economía, erosiona la credibilidad institucional de Estados Unidos como nación organizada y seria. Los jueces, el Congreso, los organismos técnicos son constantemente ignorados o contradichos. Por ejemplo, cuando un tribunal bloquea una medida migratoria, Trump no apela formalmente, ataca al juez en Twitter. Si un aliado no responde a sus exigencias, no busca mediación diplomática, amenaza con sanciones. Esto convierte la gobernabilidad en una especie de teatro populista, donde el espectáculo reemplaza al procedimiento. Y lo más grave, la palabra del presidente pierde peso. ¿Qué significa perder credibilidad internacional? Significa que cuando Estados Unidos promete algo, ya no se asume como compromiso firme, sino como postura temporal. Significa que los aliados comienzan a tomar distancia y buscan alternativas. Europa con su autonomía estratégica, América Latina girando hacia China. Y significa que los adversarios aprovechan el caos para ocupar espacios de poder, Moscú en el este europeo, Pekín en el Indo-Pacífico, Teherán en Medio Oriente. La falta de credibilidad no es solo un problema de imagen. Es un problema estructural. Cuando el país más poderoso del mundo se convierte en una figura impredecible, el sistema internacional entero entra en tensión. Y lo peor es que esta incertidumbre no es un efecto colateral, sino el método de gobierno elegido por Trump. Gobernar a través del miedo, la sorpresa y el desequilibrio. Pero como veremos en el siguiente punto, esto no solo afecta a la economía o la política interior. También ha tenido consecuencias graves en la red de alianzas internacionales que garantizan la paz global desde 1945. Alianzas internacionales y la trampa del realismo. Uno de los pilares de la influencia global de Estados Unidos no es solo su poder militar o económico. Es su red de alianzas estratégicas, construidas a lo largo de más de 70 años, sobre valores compartidos, democracia, libertad, Estado de Derecho, economía de mercado, cooperación multilateral. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha liderado coaliciones, como la OTAN, el G7, acuerdos bilaterales con Japón, Corea del Sur, Australia, Israel y, más recientemente, alianzas con países del sudeste asiático, que le han permitido proyectar poder, disuadir enemigos y garantizar estabilidad global. Pero bajo la visión de Donald Trump, esa red se ve como una carga. Y ahí entra en juego lo que muchos analistas llaman la trampa del realismo. ¿Qué es la trampa del realismo? En teoría, el realismo en relaciones internacionales es una corriente que prioriza los intereses nacionales por encima de valores, ideologías o compromisos abstractos. Trump ha adoptado esta doctrina a su manera, y la ha convertido en una especie de transaccionalismo brutal: si no me das algo, te abandono. La idea parece simple: Estados Unidos solo se compromete si obtiene un beneficio directo y tangible. Pero en la práctica, esa visión destruye el principio básico de la diplomacia moderna, la confianza. La OTAN, de garante de paz a blanco político. Durante su mandato y ahora en su nueva legislatura, Trump ha convertido a la OTAN, el bloque militar más exitoso de la historia, en chivo expiatorio. Ha dicho que los países europeos deben pagar lo que deben. Ha insinuado en varias ocasiones que no defendería a un miembro de la OTAN si es atacado, cuestionando el artículo 5, la cláusula de defensa mutua que nunca se ha puesto en duda desde 1949. En 2024, según reportes del New York Times y Político, volvió a amenazar con abandonar la OTAN si los países no aumentaban su gasto militar al 3% del PIB.
¿El resultado? Países como Alemania, Polonia, Suecia o Finlandia han empezado a considerar una política de autonomía estratégica. Incluso en círculos académicos y militares europeos se ha planteado, con extrema preocupación, la posibilidad de crear una disuasión nuclear europea independiente, por si Estados Unidos deja de ser un socio confiable. Ucrania y el debilitamiento de la solidaridad. El caso de Ucrania es un ejemplo dramático. Durante su primer mandato, Trump condicionó ayuda militar a cambio de favores políticos internos, caso Zelensky y los Biden, lo que desencadenó su primer juicio político, impeachment. En su nueva etapa, ha vuelto a expresar dudas sobre continuar con la ayuda militar a Kiev, alegando que Europa debe encargarse sola. Este tipo de mensajes debilitan la moral de los aliados, que ven en Estados Unidos un actor inestable. Alientan al Kremlin, que interpreta la división occidental como una ventana para seguir presionando. Amenazan la seguridad de todo el continente europeo, que depende del paraguas militar y nuclear estadounidense. El Pacífico y el retroceso frente a China. Mientras Trump se enreda en tensiones con aliados tradicionales, China avanza con sigilo y constancia en Asia, África y América Latina. Bajo su mandato, Estados Unidos abandonó el Acuerdo Transpacífico, TPP, dejando la puerta abierta a que Pekín impusiera sus propias reglas económicas en la región. Ahora, en lugar de fortalecer bloques de aliados como Japón, Corea del Sur o Taiwán, Trump ha utilizado el garrote de los aranceles y la amenaza militar, generando más temor que cooperación. Resultado, Estados Unidos se aísla, mientras China coopta. ¿Por qué las alianzas no pueden ser transaccionales? Porque las alianzas no son contratos comerciales. No se basan en tú me das, yo te doy, sino en confianza mutua, visión común, y compromisos asumidos en el tiempo. Trump comete el error, una vez más, de aplicar la lógica empresarial a la política exterior. Pero una nación no es una empresa, y los acuerdos multilaterales no funcionan como licitaciones. Romper una alianza puede parecer rentable a corto plazo. Pero reconstruir la credibilidad puede tardar décadas. La política exterior basada en transacciones, amenazas y abandono puede sonar fuerte para la base electoral interna, pero es devastadora para la posición global de Estados Unidos. El país que una vez fue faro de estabilidad y liderazgo internacional, ahora se percibe como errático, impredecible, y cada vez más solo. Y como veremos en el siguiente punto, esta tendencia se repite también en las soluciones propuestas por Trump, aciertos en el diagnóstico, pero errores profundos en la ejecución. Las soluciones de Trump: visión correcta, ejecución errónea. Uno de los aspectos más complejos del análisis político en tiempos de populismo es saber reconocer lo que el líder ve correctamente, sin por ello validar sus métodos destructivos. Y esto es particularmente evidente en el caso de Donald Trump. Porque sí, hay que decirlo con claridad, Trump diagnostica correctamente algunos problemas estructurales de la política internacional, de la economía globalizada y de las dinámicas de poder entre Estados Unidos y sus aliados. El problema es que sus soluciones son torpes, impulsivas y profundamente contraproducentes. Gasto en defensa en Europa. Sí, había una deuda, pero no así. Desde hace décadas, Estados Unidos ha cargado con el peso militar de la OTAN, mientras muchos países europeos han reducido sus presupuestos de defensa. Esto es un hecho. Y Trump lo señaló con claridad: no podemos seguir protegiéndolos si ellos no pagan su parte. Hasta aquí, el reclamo es legítimo. Pero el método Trump ha sido humillar públicamente a los líderes europeos, amenazar con retirarse de la OTAN, cuestionar abiertamente el artículo 5 de defensa mutua, hacer comentarios que dan a entender que no acudiría en defensa de países que no pagan. ¿Resultado? Sí, algunos países, como Alemania, Polonia y los países bálticos, han aumentado su presupuesto de defensa. Pero no por confianza ni cooperación, sino por miedo y desconfianza. En lugar de fortalecer la alianza, la ha debilitado psicológica y estratégicamente. Y como efecto secundario, Europa empieza a hablar de su propia disuasión nuclear, su autonomía estratégica, e incluso de liberarse de la tutela norteamericana. Una victoria táctica, con un alto costo estratégico. China y la competencia económica desleal. Sí, el problema existe. Trump también ha acertado al señalar la competencia desleal de China. Robo sistemático de propiedad intelectual. Subsidios estatales a empresas nacionales que compiten en mercados globales. Manipulación de la moneda. Cadenas de producción con mano de obra forzada.
El problema es real. Muchos presidentes anteriores lo toleraron en nombre del compromiso democrático a largo plazo. Trump rompió ese ciclo. Pero otra vez, él como lo hizo, arruinó el qué. En lugar de construir una coalición global para presionar a China, con la UE, Japón, Australia, India y otros aliados, Trump rompió los lazos con esos mismos aliados al imponerles aranceles también a ellos. Resultado. Se aísla justo cuando necesita cooperación. Le entrega a Pekín la narrativa de Occidente dividido. Y deja al sector tecnológico estadounidense atrapado entre sanciones cruzadas y restricciones cambiantes. Crítica a organismos internacionales. Sí, hay burocracia e ineficiencia. Trump ha criticado duramente organismos como la ONU, la OMS, la OMC, la UNESCO, entre otros. Y es cierto que muchos de estos organismos están inflados de burocracia, lentos en su respuesta, y atrapados en agendas internas. Pero su solución fue retirarse, recortar fondos, e insultar públicamente a sus representantes. ¿Resultado? China y Rusia llenaron el vacío dejado por Estados Unidos, aumentando su influencia en organismos clave. Estados Unidos perdió la capacidad de moldear reglas globales desde dentro. Y en crisis como la pandemia o el cambio climático, quedó aislado diplomáticamente. Política migratoria. Sí, el sistema necesita reforma. Trump identificó correctamente que el sistema migratorio estadounidense es obsoleto, ineficiente y vulnerable al abuso. Pero su ejecución fue una mezcla de crueldad, improvisación y falta de humanidad. Separación de familias en la frontera. Restricción a visas legales y a programas humanitarios. Demonización generalizada de migrantes como delincuentes o invasores. Uso de la frontera como herramienta electoral, no como política de Estado. Resultado: condena internacional. Problemas legales en tribunales federales. Y una percepción global de que Estados Unidos ya no es tierra de oportunidades, sino de rechazo. Trump acierta cuando señala los agujeros. Pero falla estrepitosamente cuando decide volarlos con dinamita en lugar de repararlos. Sus soluciones no buscan resolver problemas estructurales, sino provocar impacto inmediato, alimentar su narrativa populista y construir una imagen de fuerza ante su base electoral. En otras palabras, gana titulares, pero pierde aliados. Trump, creer que se puede gobernar un país como se negocia un edificio. Porque el Estado no es una empresa. Y el mundo no es un casino. Estado vs negocios. La gran equivocación de Trump. Uno de los errores más graves, y más persistentes, en la visión política de Donald Trump es su confusión entre el gobierno de un país y la gestión de una empresa privada. Para él, ser presidente de Estados Unidos es como ser el CEO de un imperio económico. Cree que puede aplicar las mismas reglas, cerrar acuerdos rápidos, despedir a quienes no obedecen, fijarse solo en resultados trimestrales, y siempre, buscar la ganancia inmediata. Pero gobernar no es hacer negocios. Y Estados Unidos no es una empresa. Es una república democrática, con pesos y contrapesos, con diversidad de intereses, y sobre todo, con un compromiso histórico con valores que trascienden la lógica del beneficio económico. Diferencias fundamentales entre Estado y empresa. 1. El tiempo político es largo. Una empresa busca beneficios trimestrales o anuales. Un Estado debe pensar a 10, 20, 50 años vista. Debe legislar para generaciones futuras, no para el balance del mes. Trump piensa en ciclos electorales, ratings televisivos, y titulares mediáticos. Pero decisiones como retirarse de un acuerdo climático o debilitar una institución judicial tienen efectos duraderos que no se deshacen con un nuevo tuit. 2. Una empresa busca rentabilidad. Un Estado busca bienestar general, cohesión social, justicia, derechos humanos. No se puede medir el éxito de un país solo en PIB o bolsas de valores. No todo lo rentable es justo. No todo lo eficiente es ético. 3. En una empresa, el jefe manda. En una democracia, el presidente administra poderes limitados por la ley. Trump, acostumbrado a decir "you're fired", nunca entendió por qué no podía simplemente despedir a jueces, cerrar el Congreso, o ignorar a la prensa. Cuando el sistema lo limitaba, lo llamaba corrupto o enemigo del pueblo. Ese es el pensamiento de un empresario frustrado, no de un estadista responsable. La arrogancia del hombre que lo sabe todo. Este error de perspectiva lleva a otro problema aún mayor, la falsa creencia de que solo su intuición basta.
En el mundo empresarial, especialmente en el modelo Trump, la improvisación agresiva se premia. Pero en la administración pública, las decisiones deben ser informadas, consultadas, evaluadas jurídicamente, y muchas veces negociadas. Ejemplos abundan. Pandemia de COVID-19. Trump ignoró a epidemiólogos, ridiculizó las recomendaciones científicas, y convirtió una crisis sanitaria en una guerra de propaganda. Política monetaria. Presionó públicamente a la Reserva Federal para que bajara tasas, rompiendo la tradición de independencia institucional. Seguridad nacional. Desoyó informes de inteligencia, puso en cargos clave a personas sin experiencia, y trató la seguridad como un asunto personal. Efectos de esta visión empresarial en la democracia. Trump transformó la lógica política en una lógica de lealtades. No se rodeó de los mejores, sino de los más obedientes. Los expertos eran enemigos. Los disidentes, traidores. Y los medios, si no lo alababan, eran fake news. Esto no solo erosiona la calidad de la administración pública, erosiona la democracia misma. Porque convierte la pluralidad en amenaza, y la crítica en traición. ¿Qué pasa cuando un país se gobierna como una empresa? Suceden varias cosas peligrosas. Se pierde el sentido de lo público. La salud, la educación, el medio ambiente, la justicia, todo se ve como gasto, no como inversión social. Se concentran las decisiones en un pequeño círculo. Como en una junta directiva cerrada, sin transparencia ni debate público. Se desprecia la institucionalidad. Porque las reglas solo sirven si ayudan al objetivo inmediato. Si estorban, se rompen. Eso no es eficiencia. Eso es autoritarismo disfrazado de pragmatismo. El gran error de Trump, y de muchos que lo admiran, es pensar que con mentalidad de empresario se puede gobernar un país. La historia ha demostrado que la improvisación, el culto al líder, y el desprecio por las reglas llevan a crisis institucionales, económicas y sociales. Estados Unidos no necesita un CEO. Necesita un presidente con visión de Estado, que entienda que gobernar no es imponer, sino convocar, construir y sostener. En el próximo punto abordaremos las consecuencias de esta visión cortoplacista, como la falsa sensación de poder absoluto puede terminar pasándole factura incluso a Trump. El espejismo del poder total y su precio. La mentalidad trumpiana, arraigada en un poder casi ilimitado, acordes con su experiencia como empresario estrella y la narrativa Make America Great Again, funciona en el mundo del espectáculo y la campaña electoral. Pero el Estado no es un escenario, ni la política es un show. Esta confusión lleva a un espejismo, creer que se puede gobernar sin límites, sin contrapesos, ni consecuencias duraderas. Veamos cómo ese mito del poder absoluto genera efectos reales y costosos. El espejismo del control personal. Trump opera desde la lógica de yo decido y se obedece. Pero en una democracia. El Congreso sanciona las leyes, no el presidente. El Poder Judicial revisa órdenes ejecutivas. Expertos técnicos diseñan políticas basadas en datos y no en ocurrencias personales. Cuando Trump declara que el presidente puede hacer lo que quiera, está negando un principio vital. Los pesos y contrapesos existen para evitar abusos. Credibilidad diluida por contradicciones. La soberbia de creer que el poder es ilimitado lleva a afirmaciones que desmienten su propia política. Por ejemplo, anuncia aranceles del 25% a autos europeos. 2 meses después plantea expandirlos al 50%, para finalmente retrasarlos por negociaciones. Cadenaser.com. Amenaza con abandonar la OTAN si no pagan más, pero luego aplaza decisiones clave en busca de consenso electoral, un paso atrás que mina la confianza. La consecuencia, ni los mercados ni los aliados toman en serio las decisiones. Mercados, silencio tras el caos. A pesar de la volatilidad, los inversores parecen inmovilizados. No hay pánico, pero sí una calma peligrosa, un viento en calma antes de la tormenta. El Financial Times advierte, la calma de los mercados puede ocultar una ansiedad profunda. ft.com. Eso es peligroso. Cuando la percepción de estabilidad es una ilusión, los mercados se vuelven vulnerables a cualquier cambio brusco. Y Trump lo provoca a diario con sus decisiones unilaterales. El coste estratégico y político. Gobernar como empresario puede generar momentos espectaculares. Plantas, discursos, amenazas temáticas. Pero tras la foto viene la realidad. Por ejemplo, Audi considera invertir $4.60 mil millones en Estados Unidos para evitar aranceles,
lo que confirma impacto inmediato, pero sin seguridad a largo plazo. 5días.elpaís.com. Mientras tanto, el resto de la industria se pregunta, ¿y si mañana cambia otra vez? ¿El precio final? En términos globales, Estados Unidos se vuelve errático, y los países empiezan a crear planes B. Se pierde capacidad de liderazgo moral. La cohesión interna se debilita, porque se ensancha la brecha entre saludable pluralidad y autoritarismo emocional. Y a nivel personal, para Trump, puede ganar popularidad inmediata entre su base, pero el tiempo pasa factura en la historia, los mercados y las alianzas. El espejismo del poder total es eso, una ilusión efectiva solo a corto plazo, un gancho emocional. Pero como toda ilusión, tiene un costo real y acumulativo. Si el presidente se cree más allá del sistema, ese sistema terminará volcándose en su contra. Y esa ley no falla, no importa el nombre ni el maquillaje mediático. Conclusión final. Hemos recorrido una hora de análisis crítico sobre el estilo de liderazgo de Donald Trump y sus efectos, no solo en la política estadounidense, sino en el equilibrio global, la economía y la percepción de lo que significa gobernar. Y si algo queda claro es esto. Gobernar no es destruir. Reformar no es dinamitar. Liderar no es imponer. ¿Qué hemos aprendido? Que el adanismo, esa obsesión por rehacer todo como si lo anterior no sirviera, solo genera caos y desconfianza. Que imponer aranceles sin estrategia desarma la economía que se intenta proteger. Que romper alianzas históricas no nos hace más fuertes, sino más solitarios. Que confundir una nación con una empresa debilita la democracia. Que pensar como un caudillo no construye, sino que aísla. Trump ha identificado varios problemas reales: desigualdad en el gasto militar, competencia desleal de China, parálisis burocrática, migración mal regulada. Pero ha ofrecido respuestas instintivas, viscerales y muchas veces peligrosas. El problema no es que Trump sea duro. El problema es que no es estratégico. No busca resultados duraderos, sino reacciones inmediatas. No construye liderazgo, solo acumula obediencia. Y lo peor, no gobierna para todos. Solo para los suyos. Esa visión binaria del poder, los míos contra los otros, es un cáncer en cualquier democracia. Y cuando se instala desde arriba, se normaliza en toda la sociedad. ¿Y ahora qué? Estados Unidos, como república, como democracia y como potencia, necesita liderazgo real. No de aplauso fácil. No de insulto mediático. Sino de visión, responsabilidad y respeto institucional. Porque al final del día, un país no se define por lo que destruye, sino por lo que es capaz de preservar y mejorar. Y esa es la gran pregunta que queda para el futuro. ¿Queremos un presidente o un emperador con Twitter? ¿Queremos un constructor de puentes o un incendiario profesional? ¿Queremos gobernabilidad o espectáculo? Gracias por estar aquí. Si este análisis te hizo pensar, si te dio herramientas, o si te dio una nueva perspectiva. Suscríbete, comparte y deja tu opinión. Porque los grandes cambios empiezan con conversaciones honestas y valientes. Nos vemos en el próximo análisis.